López Murphy estuvo en Santiago del Estero desde la jornada de ayer. Hoy a la mañana por vía terrestre llegó a Tucumán, estuvo por muy pocas horas, ahora siguió rumbo a Salta, está presentando su libro Mejores Políticas Públicas en toda la región NOA. Estuvo grabando con nosotros en horas de la mañana y lo primero que le pregunté antes de entrar sobre el tema económico argentino, la coyuntura, es ¿qué contiene este libro? Básicamente es el producto de una serie de seminarios que hemos dado en los últimos años de formación de dirigentes, y ahí se discuten las políticas públicas, desde la política energética, la política fiscal, los problemas del federalismo argentino, los problemas del sistema educativo, los problemas laborales, los problemas de competitividad de Argentina. O sea, hay un esfuerzo de tratar de presentar otra visión de la que prevalece en este momento en el relato argentino. Y por supuesto hay trabajo formativo, doctrinario, porque es un seminario de formación doctrinaria. Claro. Bien, en realidad nosotros hablamos mucho de economía y por ahí dejamos de hablar de otros temas que son vitales. A ver, esto es un país que invierte poco en investigación y en tecnología. Invierte poco en eso. Y para crecer uno no solo necesita recursos humanos y recursos naturales, necesita crear conocimiento. Y sobre todo tener aptitud de tomar el conocimiento de otros. En general el país que crea más conocimiento es que está a la vanguardia. Bien. Nuestro esfuerzo es converger a la vanguardia. Entonces es muy importante que nuestro sistema científico-tecnológico esté en condiciones de capturar el conocimiento que está surgiendo y acercarlo a la producción. Eso hay un lugar donde lo hacemos muy bien, que en toda la cadena agroindustrial. Nuestra cadena agroindustrial es la más moderna del mundo. En otros sectores de la economía tenemos todavía un rezago muy grande. Bien, hablemos un poco de la actualidad económica. ¿La Argentina está en un default a secas? ¿Es un default técnico o un default selectivo? ¿O no interesa qué término le pongamos? Yo diría, hay toda una discusión de semántica, pero los hechos, lo que ha ocurrido es que los bonistas que tienen bonos argentinos en el exterior no han podido cobrar. Al no haber podido cobrar, se disparan las cláusulas, digamos, concernientes al default, y estamos en ese proceso. Yo creo que la discusión semántica no nos ayuda a enfrentar la realidad. Yo creo que lo raro de la Argentina es que es un default con muy poca deuda. O sea, Argentina tiene poca deuda. Tiene una deuda que, corregida por tamaño, es un cuarto de la de Estados Unidos, un séptimo de la de Italia. O sea, una deuda muy chica. Muy chica. Entonces, en general, usted defaultea o cesa los pagos cuando la deuda lo abruma. Nadie cesa pagos cuando tiene una deuda chiquitita. Hay una broma que dicen nuestros vecinos latinoamericanos, que ustedes saben que son muy burlón de los argentinos y de los porteños en particular. Dice que Argentina hizo el default más grande del mundo y el más pequeño. Y es verdad, esta vez el default es por una cifra muy, muy pequeña, y yo creo que tiene un costo inmenso, dado la pequeñez de la cifra, no normalizar la situación. Pero llama la atención que el riesgo país, por ejemplo, se mantiene estable, bueno, que el ha dólar estado subiendo, porque ¿qué es lo que ocurre? Todo el mundo cree y sabe lo que yo estoy diciendo, de que la deuda es muy pequeña. Bastaría que usted quisiera resolverlo, lo resuelve en 24 horas. Entonces, mire cómo es el esquema. Si los bonos están a hoy cerca de 80, el discount, ese se va a 105 si se arregla, o se cae a 58 si no se arregla. Ha venido cayendo, pero todavía hay gente que tiene duda de que aparezca un movimiento sorpresivo. O sea, que el problema se encauce. Ojalá ocurra, pero digo, si eso ocurre, los bonos nuestros saltan. Entonces, ahora, a medida que pasen los días, por eso no se siente tan fuerte todavía, a medida que pasen los días, y creo, como yo creo, que no se va a arreglar, el problema se va a ir sintiendo cada vez más. La secuencia es, cuando caigan los precios de las acciones argentinas afuera, y los bonos afuera mucho, después acaba a subir mucho a la brecha en el paralelo, y ahí es donde la población va a tomar conciencia del problema. Bien. ¿Qué opinión tiene del fallo Griesa? A mí no me gusta el fallo, a mí me parece que el fallo tiene muchas exorbitancias, ha extendido la jurisdicción a donde no debe. Yo creo que tiene muchos problemas el fallo, pero también hay que decir
que el fallo está tratando de seguir el contrato que firmamos. El fallo, ha habido un fallo en primera instancia, en segunda instancia, y la tercera instancia no se habilitó, que es lo mismo que decir se consideró que era razonable el fallo. Nosotros aceptamos ir a la jurisdicción New York, que quiere decir que la Argentina cedió su inmunidad soberana y se volvió un actor financiero y comercial, y hemos aceptado que pleiteábamos, usted cada vez que va al juez tiene que decir reconoceré su fallo. Y lo hemos hecho en 3 oportunidades. Bueno, después que vino el fallo dijimos no lo reconozco. Sí. Eso nos pone en una situación, me parece a mí, de vulnerabilidad. En el resto del mundo es muy difícil entender lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que el resto del mundo no comprende el punto de Anne Kruger de hace 12 años atrás. ¿Usted se acuerda cuando Anne Kruger proponía hacer una ley de quiebra internacional? ¿Qué decía? Con las cláusulas de acción colectiva que le estamos poniendo a los bonos arreglamos los problemas del futuro, pero no arreglamos a Argentina. Era como si nosotros estuviéramos nadando a 500 metros de la costa, el único bañero disponible era Anne Kruger y nosotros le insultábamos. O sea, lo único que pensaba en el problema que nosotros tenemos. Hoy el gobierno usa los argumentos de Anne Kruger. Sí. Es verdad lo que dice Anne Kruger, no hay un mecanismo de resolución de la quiebra de los países soberanos. Bien, eso es una deuda además de los organismos internacionales. Bueno, no, el fondo lo quiso tener, no se lo dejaron. O sea, los países desarrollados bloquearon. Anne Kruger presentó un proyecto de ley de quiebra de países soberanos y fue bloqueado por los países desarrollados que prefirieron, eso es una cosa importante, ustedes tienen un periodista sofisticado, que prefirieron, detrás de cada bono, en el contrato de cada bono hay un proceso de concurso y quiebra, que son las causas de acción colectiva. Ahí los nuevos bonos dicen, si usted, incluso los nuestros, si usted tiene el 75% de la opinión favorable, usted le impone al resto. Sí. Los bonos viejos no tienen no existían esas cláusulas. Claro. Ahora, usted me dice, ¿hay necesidad a nivel internacional de que haya una nueva ley? Sí, es probable que sería la mejor solución. ¿Es fácil de hacer? No. Por eso no se ha hecho hasta ahora. Sí, aquí se juegan intereses. A ver, por un lado tenemos que decir que los default son salidas económicas y jurídicas válidas. Y por el otro lado tenemos que decir que la capacidad de lobby del capital especulativo es enorme y no hay ningún... Y no es sencillo. ¿Usted se imagina lo que sería una ley de quiebra para los países soberanos? Digo, yo ahora se lo voy a plantear, se lo voy a plantear con una forma casi inescapable. No hay cesión de soberanía más grande que otorgarle al fondo el procedimiento de ley de quiebra. Porque el fondo va a tener que decir cuánto ajusta usted. Y va a tener ese garrote que no es el que tiene hoy. Claro. ¿Cuál es el mecanismo que tiene? Darle un poquito de fondo para que usted lubrique la situación. Ahí tendría un garrotazo. Sí. Entonces digo, cuidado, la solución parece linda respecto al conflicto con los fondos especializados en la deuda en mora. Sí, pero que no saben cómo es la otra. Yo creo igual que eso habría que hacerlo. El problema es que nosotros frente a los tribunales vamos diciendo que debería haber una ley que contemple nuestro problema. Y el juez dice, pero hay un contrato que ustedes firmaron voluntariamente que dice que ustedes tienen que pagar. Y nosotros queremos, entonces, inevitablemente los jueces van a ir al contrato, porque no está la ley. Si estuviera la ley sería otra cosa. Sería otra cosa. Además, hay otra cosa en este tema. Va a impactar en la reestructuración de la deuda de los otros países. A ver, si usted es acreedor de Ucrania, le dice, venga, Ricardo, estamos en default y queremos arreglar una quita. ¿Usted se va a negar porque va a esperar? No, bueno, ahí hay una dificultad que no hay en el caso nuestro, que es que todos esos bonos nuevos, la gran mayoría ya tienen las cláusulas de acción colectiva. Bien, que o sea, con un determinado porcentaje... con un determinado porcentaje, usted, con el porcentaje que tiene el gobierno argentino ya hubiera resuelto. Lo supera enormemente. Pero digo, el problema es que no estaban en nuestros bonos esas cláusulas. En los nuevos bonos están esas cláusulas. Por otro lado, véalo, también hay un problema de ineficiencia en el manejo de la deuda por parte del gobierno argentino catastrófico. Uruguay reestructuró los mismos bonos que nosotros reestructuramos. En 2003, 2004 no tiene un solo problema. Y nosotros estamos llenos de problemas. ¿No le parece que será culpa nuestra? Es decir, hemos manejado muy mal eso.
Y eso es responsabilidad de Labaña y Kirchner, ¿no? O sea, cuando se lanza la reestructura, hay un artículo, usted que es un periodista investigador, se le doy la fecha, 7 de marzo del 2005, Ricardo López Murphy advirtió en el diario La Nación lo que nos iba a pasar. Yo nunca hago esta fanfarronada. ¿Pero por qué la hago? Porque la incompetencia y la mala praxis que ha tenido el gobierno ha sido escandalosa en este caso. Y le doy una cita, usted la puede ir a chequear después que terminemos el programa, 7 de marzo del 2005, un artículo en La Nación, Ricardo López Murphy advierte sobre el riesgo que tenemos de caer en manos de los buitres. Era cantado, no les voy a decir que lo hice por inteligente. Yo miraba lo que estaban haciendo los uruguayos y miraba lo que hacía el gobierno argentino y dije, somos boletas. Bien, ahora, la Argentina hizo un proceso de reestructuración de la deuda que me parece que algún mérito tiene si el 93%... Bueno, pero los uruguayos consiguieron más. O sea, usted tiene que mirar cómo hizo el otro. El otro no tiene problema y usted lo tiene. ¿Usted cree que tendría que haber depositado el gobierno? Yo creo que eso era lo más barato. Eso, en mi opinión, es lo más barato. Le quitaba más fuerza a la posesión de los buitres. Yo creo que si pagaba, sacaba el problema, y el más beneficiado de todo esto, lo que es más difícil de entender, era el propio gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea, yo creo que el gobierno era el más favorecido si arreglaba. Bien. Creo que el prejuicio ideológico, creo que la retórica previa lo fue encerrando. A veces, a mí me ha pasado en la vida que usted ha dicho tanto ciertas cosas que después es muy difícil abrir la negociación. O sea, creo que se hablaron encima, hablaron mucho. Cuando usted habla mucho de un tema es difícil después reorientar. Bueno, una de las críticas de este gobierno es que manejó la política internacional como si fuera una política doméstica cuando son dos códigos diferentes. Absolutamente. No dos valoraciones diferentes. Y si usted tiene un caso donde hicieron eso a un extremo bárbaro, fue en este. Yo comparo el episodio uruguayo y el episodio argentino. Eso es muy importante. Sí. Los dos fueron simultáneos. Bien, dígame, ¿cómo ve la economía en el segundo semestre? Muy complicada por lo siguiente. ¿La inflación se ameseta o crece? Nosotros vamos a tener un problema, que es el déficit ha venido subiendo básicamente por una cosa, porque los subsidios están explotando, los subsidios de la energía. Entonces tenemos un déficit enorme que se va a financiar con una inundación, un anegamiento monetario en diciembre. Va a haber una emisión descomunal. Y ese proceso me parece que nos va a llevar durante el verano a una situación más difícil que la de enero de este año. Bien. Eso es lo que yo le... Pero simplemente porque veo cómo va el déficit. O sea, usted dice que si hay una expectativa devaluacionista en el segundo semestre está justificada. Absolutamente. Yo creo que la brecha va a ir creciendo. Creo que el problema a fin de diciembre... Porque si no hay cambios, yo reconozco que si el gobierno devalúa, el oficial no va a ver esto, pero entonces va a tener una tasa de inflación más alta. O sea, acá usted elige hoy entre males. Claro. Usted abusó tanto durante estos años de los márgenes que hubo, que ha llegado a una situación donde usted elige entre males. Tiene que elegir cuál es el menos malo. ¿Cuánto ayuda o cuánto complica este panorama que el Banco Central haya bajado la tasa de interés? Yo creo que ayuda a que la gente vaya más al dólar. O sea, me parece claro, el ahorrista se va a tentar a ir al dólar. Me parece que si lo que hay que hacer en una circunstancia como esta es proteger al ahorrista nuestro, que es el único que nos va a financiar. Entonces, en lugar de proteger al ahorrista nuestro, lo esquilmamos. El gobierno le va a decir, mire, doctor López Murphy, bajando la tasa de interés va a haber más posibilidades de financiar inversiones. No va a haber, no, lo único que va a haber va a ser más salida de capital. Va a haber más gente que vaya al dólar, no se engañe. Bien. La gente no va a invertir en este contexto, en esta incertidumbre enorme en la que estamos. La gente no compra autos, no compra durable de consumo. ¿Usted vio la cantidad de locales que se cierran? Sí. Es una cosa estremecedora. En todas las provincias. En todas las provincias. Usted no ve además están creciendo las suspensiones y... Pero es que eso pasa porque... A ver, usted no evita el ajuste. Acá hay dos formas de corregir esto. Un ajuste ordenado o un ajuste desordenado. ¿Dónde está el ajuste desordenado? En que la inflación está matando al sector privado, la presión impositiva está matando al sector privado y la falta de financiamiento los está ahogando. Por eso no se venden máquinas, no se venden autos, no se vende maquinaria, no se vende nada. Vino a Tucumán invitado por la Fundación Federalismo y Libertad a presentar
este libro, además pone el acento en el tema de que la Argentina necesita políticas públicas. No sé si la suya o la de otro, pero necesita discutir política, porque de lo contrario necesitamos, vamos a depender de hombres providenciales, dependemos más del hombre que de las leyes. Eso es un punto y el otro. Necesitamos que la discusión pública sea en programas como el suyo y no en programas de espectáculo. En el programa de espectáculo, el espectáculo tapa, oscurece, oculta las ideas. Y lo que nosotros necesitamos es un debate racional y sensato sobre los problemas que tenemos. Bien, en el 2015 va a estar en algún afiche, en alguna candidatura, va a estar trabajando con algún sector. Yo creo que el país necesita una alternativa al peronismo. Eso es lo que yo creo que necesita imprescindiblemente. Ha gobernado muchos años el peronismo. Cuando usted computa Menem y Kirchner, me parece que esa alternativa va a requerir una gran generosidad de todos. Si hubiera una gran unidad de la oposición, yo voy a hacer mi contribución. Bueno, hasta ahora está separada, está dividida. Sí, desafortunadamente. Y tenemos un segundo para que lo explique. Sí. ¿Por qué es muy desafortunado? Le hago esta pregunta porque a varios que les conté que usted venía me decía, preguntarle si está con FAU o está con Macri. Voy a ponerlo en estos términos. Necesitamos una coalición de gobierno, eso es lo primero. Usted va a necesitar para gobernar una crisis como la que tenemos, una coalición grande. Esa coalición de gobierno es muy difícil hacerla si usted no hizo antes la coalición electoral. Acá muchos políticos piensan en la coalición electoral, cómo no, eso no es el problema, es cómo se gobierna. Y para gobernar va a ser muy difícil armar la coalición de gobierno si usted se estuvo insultando en la campaña electoral. Claro. Inevitable. Claro. Y además lo que usted dice, aparte de hacer una masa crítica política para gobernar el país, hay que tener en cuenta algo. Los peronistas, aunque no les gusta, vienen de aquella primera frase de Perón, después la corrigió, pero a los peronistas les gusta la primera, que para un peronista no hay mejor cosa que otro peronista. Por lo tanto, cuando no gobiernan, les cuesta aceptar que otro lo pueda hacer. Exactamente, por eso va a necesitar mucha autoridad. Pero ojo que si los problemas son los que yo creo que tenemos, el problema energético, el problema externo, el problema de la deuda, el problema de infraestructura, vamos a tener un problema muy complicado de gobernabilidad, de seguridad, de narcotráfico, no lo va a poder afrontar un gobierno débil, no nos engañemos. La experiencia de la alianza demuestra lo que yo aprendí ahí básicamente, es el problema de gobernabilidad. Usted tiene que tener capacidad, no digo hacer lo que yo creo que hay que hacer, eso es otra cosa. Yo digo, tiene que tener capacidad de poder llevar adelante un programa de gobierno. Ricardo, muchas gracias. Gracias a usted.